mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 830. Envolviendo al grado calamidad. La vasta extensión del universo retumbaba con el incesante y resonante zumbido de los motores de hiperpropulsión, mientras la fuerza expedicionaria y la flota de Etimo se precipitaban hacia un choque inevitable, con sus rutas convergiendo como depredadores en las sombras de estrellas lejanas. Después de encontrarse con las tropas de reconocimiento, la fuerza expedicionaria reorganizó rápidamente sus filas y ajustó su rumbo directamente hacia la formidable flota de Etimo. Mientras tanto, la armada de Etimo reflejaba su avance, con ambos lados lanzándose a través del vacío con un ímpetu inquebrantable, mientras la brecha entre ellos se acortaba a un ritmo alarmante y la tensión crepitaba en el éter como electricidad estática. Tras soportar 2 días agotadores de viaje en hiperpropulsión, las dos fuerzas finalmente convergieron en una región remota y desolada del universo, donde nebulosas en remolino pintaban el fondo con tonos extraños de púrpura y negro, y el silencio del espacio se rompía solo por el ocasional destello de vientos estelares lejanos. Por fin hemos encontrado a nuestro enemigo. Los jugadores a bordo de las tropas expedicionarias miraban a través de los viewports reforzados la imponente formación de naves de batalla enemigas, cuyos cascos metálicos brillaban bajo el tenue resplandor de estrellas cercanas. Una oleada de emoción recorrió sus venas, encendiendo sus ojos con el thrill de la inminente batalla, mientras los corazones latían con fuerza y los puños se apretaban en anticipación del caos que se avecinaba. Los jugadores se dividieron en grupos bien cohesionados, con los gremios principales liderando la carga. Varios equipos profesionales formaron sus propios grupos de élite, mientras que los miembros principales de los gremios establecieron un perímetro protector vigilante alrededor de ellos, no por preocupación por la seguridad, sino para posicionarse estratégicamente y reclamar al jefe para sí mismos. Esto no era una simple escaramuza, era una cacería de alto riesgo por gloria y recompensas en la misión de facción, eliminar al gran cuerpo cósmico, donde las mayores ganancias provenían de eliminar tropas enemigas de combate y a sus líderes. Sin embargo, estas oportunidades eran escasas, con solo un número limitado disponible, convirtiendo cada eliminación en una feroz competencia. Por encima de todo, el enigmático Gran Emperador, Atimo se erigía como el premio definitivo, un objetivo único cuya derrota otorgaría recompensas compartidas solo entre un solo grupo. Cada club estaba decidido a asegurárselo para sus jugadores profesionales, convirtiendo a los aliados en rivales en un instante. En sus respectivos equipos, los jugadores de Dinastía, Templo de Dios, Cielo Largo y Berenjenas Fritas con Pescado coordinaban con precisión. Los 3 pilares de Cielo Largo, Invierno Somnoliento, Arroz Frito Reluciente y Autian, se reunieron en una esquina tenuemente iluminada de su nave espacial, con sus rostros bañados por el suave brillo de pantallas holográficas mientras deliberaban su estrategia. Invierno Somnoliento se acarició la barbilla pensativamente, entrecerrando los ojos con una resolución calculada mientras hablaba. Según los niveles de recompensa, ese líder enemigo, Atimo, debe ser tan fuerte como un súper de grado. A nuestra mejor opción es abrumarlo con números abrumadores. Es la única forma de inclinar la balanza a nuestro favor. Arroz Frito Reluciente asintió, su voz firme y teñida de cautela, con una leve sonrisa juguetona en los labios mientras se inclinaba más cerca. Si es así, continuó, el grupo que cargue primero atraerá el mayor fuego y se expondrá a un peligro real. Sería más inteligente quedarnos atrás, infligir daño desde las sombras y dejar que los otros capturen la atención del jefe. Al final, se trata de quien inflija el mayor daño. Los ataques sigilosos nos mantendrán vivos por más tiempo. Si nos eliminan, perderemos tiempo valioso en revivir y respawnear. La supervivencia nos permite seguir causando estragos. Autian, con una expresión firme y resuelta,
cruzó los brazos y agregó con un asentimiento. Eso es correcto. Sus palabras transmitían el peso de la experiencia, subrayando la comprensión compartida del grupo sobre los riesgos involucrados. En otra nave espacial elegante, Espada Frenética había reunido a su equipo, incluyendo a la siempre confiable Luna de Arce, cuya presencia añadía una capa de confianza tranquila al grupo. Su camaradería era evidente en las bromas fáciles y las miradas compartidas, forjadas a través de innumerables batallas. Espada Frenética miró a través del viewport hacia las filas ordenadas de naves de batalla que se formaban en la distancia, con formaciones tan precisas como un ejército bien entrenado. La vista de los gremios consolidando, su poder contrastaba fuertemente con los jugadores ordinarios dispersos, destacando la división. Sacudiendo la cabeza con una mezcla de admiración y resignación, murmuró: Con todos estos gremios yendo tras el jefe, tengo que admitir que nuestras chances de conseguir la eliminación se ven bastante escasas. Es como intentar arrebatarle un premio a una manada de lobos. El vicecapitán de River Valley, Espada del Mal, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de optimismo desafiante, su tono agudo y alentador mientras le daba una palmada en el hombro a Espada Frenética. Mientras no nos derriben, podríamos mantenernos competitivos en el daño infligido. Este jefe no va a quedarse quieto esperando ser derrotado, es un objetivo en movimiento, y los que causen más daño atraerán la mayor amenaza y agro. Si jugamos inteligentemente, podríamos superar el caos y colarnos hasta el final. Sus palabras estaban impregnadas de la determinación aguerrida de un luchador experimentado, inspirando al grupo con una visión de supervivencia en medio de la tormenta. Los jugadores, endurecidos por sus experiencias en Galaxy, sabían muy bien la naturaleza impredecible de estas batallas. Cada segundo traía giros inesperados, con el agro cambiando como una entidad viva, apuntando a aquellos que infligían el mayor daño en esta zona de guerra hiperrealista. Exigía reflejos rápidos y una adaptación constante para evitar que la situación se saliera de control. Luna de Arce estaba sentada cerca, con una sonrisa cálida en el rostro, sus mejillas sonrojadas de orgullo sereno. Esta guerra masiva, desplegándose a través de las estrellas, es todo gracias a mí. Pensó con el corazón henchido de un profundo sentido de logro. Fui yo la que encendió esta cadena de eventos, entregando esa herramienta crucial de la misión a la dinastía. Ahora, viéndolo todo cobrar forma, siento una satisfacción abrumadora, como si hubiera moldeado el destino del universo mismo. Porque había activado esta misión, Luna de Arce disfrutaba de un bono exclusivo al derrotar al gran cuerpo cósmico, una abundancia de puntos de experiencia, puntos de exploración, 300 puntos de contribución a la dinastía carmesí y 1 puntos de contribución al ejército de la Estrella Negra. Esta bonificación, probablemente un premio por su papel pivotal, prometía impulsarla por delante de sus pares, potencialmente convirtiéndola en la jugadora de mayor nivel una vez que se disipara el polvo. Con estas recompensas, casi puedo saborear la victoria, subiendo de nivel más rápido que nadie. Reflexionó, con los dedos trazando el borde de su consola en anticipación ansiosa. Mientras tanto, entre los contingentes rusos y australianos, jugadores como Vodka y el capitán Old Henry tramaban para interrumpir el dominio de los jugadores chinos. Aunque sus equipos profesionales no se habían unido a la lucha, sabotear a la oposición beneficiaría indirectamente a sus propios clubes. A pesar de los reveses en el planeta Pangurus, que habían dejado sus filas maltrechas y el moral golpeado, permanecían resueltos, sin estar dispuestos a dejar que los chinos se llevaran todas las recompensas sin una pelea. Al mismo tiempo, a bordo de su nave insignia, Atimo observaba la flota del ejército de la Estrella Negra con una mirada calculadora, las luces tenues del puente proyectando sombras largas sobre su figura acorazada.
El enemigo solo tiene 10.000 naves de batalla, y nosotros tenemos una ventaja numérica absoluta. Informó su vicecomandante, con la voz firme pero teñida de tensión subyacente. Atimo asintió lentamente, con sus 100.000 naves de batalla eclipsando a la oposición, una fuerza 10 veces mayor. Sin embargo, un destello de sorpresa cruzó su rostro. La flota del ejército de la Estrella Negra era mucho más substancial de lo que había anticipado. En sus vastas experiencias, ninguna civilización que había encontrado había reunido más que unas pocas centenas de naves, cada una un testimonio de recursos y artesanía inmensos. Siempre pensé que su ventaja estaba solo en la tecnología cuántica, pero esto lo cambia todo. Reflexionó con una mezcla de admiración e inquietud agitándose en su interior. No es de extrañar que mantuvieran sus movimientos en secreto, musitó Atimo en voz alta, con la voz bajando a un gruñido bajo. Querían tomarme por sorpresa, ocultando el verdadero alcance de su poder. Un escalofrío de miedo persistente lo recorrió, al darse cuenta de que el enemigo había comprometido todo su arsenal. Afortunadamente, él había hecho lo mismo. Si hubiera enviado solo una fracción de sus fuerzas, como de costumbre, el desastre habría sido inevitable. Esta decisión reafirmaba sus instintos, endureciendo su resolución, mientras sus ojos brillaban con una intensidad depredadora. Quiero hablar con el líder de la otra parte, declaró Atimo, con un tono imperioso, imaginando esto como un choque de titanes donde solo los iguales conversaban. Después de una breve pausa, el vicecomandante vaciló, con las palabras saliendo de forma torpe. La otra parte rechazó nuestra solicitud, dijeron. ¿Qué dijeron? Los ojos de Atimo se entrecerraron, con su paciencia desgastándose como un cable raído. Dijeron que usted no tiene el derecho de hablar con su comandante del ejército. Atimo estalló en risas, el sonido resonando por el puente, aunque enmascaraba una irritación más profunda. ¿No tengo los derechos? ¿Quién en este cosmos podría reclamar más autoridad que yo? Pensó con desdén. Olvídalo. De todos modos, están tan buenos como destruidos. No tiene sentido perder el aliento con los condenados. Sacudiendo la cabeza, se giró con una fría determinación. Atacad, destruidlos a todos. Con su orden, los 100.000 acorazados desataron un bombardeo devastador, el aterrador rugido de fuego de cañones rasgando el silencio del espacio, mientras brillantes explosiones florecían como flores ardientes contra el lienzo oscuro. Atimo esperaba presenciar la rápida aniquilación del enemigo bajo el abrumador poder de fuego de su flota. En cambio, cuando las llamas se disiparon, ni uno solo de sus 10.000 acorazados yacía en ruinas. El enemigo, impasible y en gran inferioridad numérica, maniobraba con una velocidad sorprendente, intentando rodear a sus fuerzas en una audaz y fluida danza de acero y energía. En el siguiente instante, los acorazados enemigos aceleraron con una velocidad cegadora, sus motores zumbando como un enjambre de avispas vengativas. Superando a la flota de Atimo, perforaron sus formaciones antes de que sus tropas pudieran reaccionar, sumergiéndose en combate cuerpo a cuerpo, un estilo que los jugadores adoraban por su intensidad cruda y las ganancias de experiencia. Evitaban los intercambios a larga distancia, sabiendo que el abordaje y los choques directos rendirían mayores recompensas. Los jugadores desplegaron cabinas de carga con precisión, asaltando los acorazados enemigos en una frenesí de espadas y disparos, el agudo choque de metal contra metal resonando mientras masacraban a las tripulaciones. Los disparos del enemigo rebotaban en los escudos impenetrables del ejército, dejando a los jugadores ilesos y más audaces. Con una emoción desbocada, se adentraron más en el cerco, sus mentes ardiendo con un solo pensamiento electrizante. Mi hoja inigualable bailará entre las filas enemigas. Para la mayoría de los jugadores, esto era un thrill raro. La superioridad tecnológica de su facción les permitía abrirse paso entre los enemigos sin piedad,
Los 10.000 acorazados se adentraron en el corazón de la flota de Atimo como una ola imparable, destrozando formaciones y dejando el caos a su paso. En el centro de mando del acorazado insignia, Etimo se puso de pie de un salto, arrancándose la máscara en un estallido de emoción cruda, su rostro contorsionado por la incredulidad. Los informes llegaban a raudales. 20.000 de sus acorazados perdidos en cuestión de momentos, mientras el enemigo permanecía intacto. Esto es imposible. ¿Cómo puede haber una brecha tecnológica tan vasta? ¿Cómo pueden todos ser supers? Su confianza inquebrantable se hizo añicos, reemplazada por una oleada de miedo al comprender que se enfrentaba a una civilización ones por delante de la suya, una que podía borrarlo sin esfuerzo. Atimo, que había dominado esta región durante tanto tiempo, se había vuelto complaciente, y sus victorias habían erosionado la instintiva cautela que una vez lo mantenía vivo. Ahora, al ver cómo su flota se desintegraba, ese miedo olvidado resurgió, haciendo que sus manos temblaran sin control. Visiones de aniquilación total lo asaltaron, recordándole sus humildes comienzos cuando el gran cuerpo cósmico era un vagabundo frágil con meras naves espaciales, navegando peligros con precaución. Si solo no hubiera sido tan impulsivo, si hubiera planeado con meticulosidad, si hubiera explorado correctamente o contenido mi arrogancia, tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. Lamentó en su interior, pero en lo profundo sabía que era inútil. Contra un poder abrumador como ese, su destino estaba sellado desde el principio. El arrepentimiento no servía de nada ahora. Los jugadores se regodeaban en la matanza, desmantelando las fuerzas de Atimo con una eficiencia alegre. La dominancia del enemigo aplastó la moral de sus tropas, convirtiendo una armada orgullosa en una turba en dispersión, con naves huyendo en todas direcciones como presas asustadas. Retirada, retirada rápida. Ladró Atimo volviendo al sombrío presente. Su acorazado insignia y los fragatas que lo acompañaban giraron en redondo, uniéndose al éxodo caótico, con sus motores aullando en una huida desesperada. Lo que comenzó como un asalto valiente terminó en una derrota humillante. Todo en solo 20 minutos intensos. Las grandes guildas ignoraron a los rezagados en fuga, concentrándose en el acorazado insignia de Atimo, con los ojos fijos en el premio definitivo. Los jugadores comunes persiguieron a los restos, asegurándose de que nadie escapara. Philip, la siempre vigilante AE, ya había infiltrado la red cuántica, bloqueando cada posición enemiga para cacerías futuras. Antes del inicio de la batalla, Philip había copiado sigilosamente la base de datos del gran cuerpo cósmico, descubriendo detalles de planetas saqueados, tal como deseaba la dinastía. Ahora, con la información asegurada, dependía de los jugadores terminar el trabajo, aunque Philip ofrecía una guía sutil desde las sombras. Los jugadores se acercaron rápidamente al acorazado insignia de Atimo, reduciendo su escolta a solo unos cientos de fragatas. Philip tomó remotamente el control de la nave, obligándola a aterrizar de emergencia en un planeta árido y rocoso cercano, con una superficie marcada por montañas escarpadas y tormentas de polvo que giraban. En el corazón de una vasta cordillera circular, el gigantesco acorazado insignia yacía incrustado en el suelo, con humo negro brotando de su casco arrugado y el olor acre de metal quemado llenando el aire. Esta era la otrora poderosa nave de Atimo, ahora un naufragio, con Philip habiendo desactivado sus motores de manera considerada para conservar energía durante el aterrizaje forzado. El choque resonó con un trueno, cacaca de debris que se asentaba. Figuras emergieron de los restos, su armadura maltrecha, pero intacta, protegiéndolos de la furia del impacto. Sin embargo, la tripulación común no tuvo tanta suerte, la mayoría yacía sin vida, con menos del 10% sobreviviendo a la ordeal. Atimo salió tambaleándose, aferrándose a su cabeza palpitante,
su poderoso cuerpo dolorido por la colisión. Ni siquiera su fuerza de grado calamidad podía amortiguar por completo el dolor, y al inspeccionar la devastación, con metal retorcido y cuerpos esparcidos, una ola de desesperación lo invadió, haciendo que su orgullosa compostura se quebrara como vidrio frágil. Una ráfaga de viento anunció la llegada de acorazados del ejército Estrella Negra, tocando tierra alrededor de la cordillera con una sinfonía de propulsores de aterrizaje. Atimo levantó la vista para ver a cientos de miles de jugadores encaramados en las crestas, sus ojos brillando con una codicia depredadora, más de 300.000 en total, incluyendo las guildas élite. Es imposible escapar. Atimo, siempre el guerrero orgulloso, sintió un arrebato de ira encenderse en él, su pecho agitándose con una rabia desafiante. ¿Quieren matarme? Vamos, inténtenlo. Rugió, su voz resonando contra las montañas. En un instante, los 10 brazos mecánicos en su espalda se desplegaron como el abanico de un pavo real, brillando bajo la luz cruda del planeta. Rayos láser amarillos estallaron de ellos en una andanada deslumbrante, disparando con precisión letal. Su habilidad de Esper, un dominio versátil de proyección de energía, le permitía desatar estos rayos desde su cuerpo. Ya fuera como explosiones desde sus palmas o láseres precisos desde sus dedos, era una fuerza de la naturaleza, capaz de recubrir sus puños para el combate cuerpo a cuerpo o formar escudos protectores. Como líder del gran cuerpo fósmico, su poder de grado calamidad lo convertía en una fortaleza de artillería andante, su arrogancia nacida de una dominancia sin desafíos. Rodeado, pero sin amilanarse, Atimo sacaba a fuerza de sus habilidades, había aniquilado razas enteras por su cuenta antes. Estos supers pueden superarme en número, pero abriré un camino a través de ellos, aunque sea lo último que haga. Con una intención asesina, se lanzó un frenesí de ataques. Jupeu, peu. Los rayos láser se lanzaron hacia los jugadores, que se dispersaron con ágiles esquives, los impactos excavando cráteres masivos en el terreno rocoso, cada uno de más de 10 metros de ancho. Un impacto directo podría dejar a un jugador de nivel 100 aferrándose a la vida por un hilo. Es un verdadero titán de grado calamidad. Pensaron muchos jugadores con nerviosismo, sus pulsos acelerados al comprender la gravedad de la lucha. Esto era territorio desconocido, rodeando a un enemigo de grado calamidad sin apoyo de Pres, y la duda carcomía su determinación. Encuentros pasados con Supercélite habían terminado en muertes rápidas. La batalla ha comenzado. Gritó alguien y sin vacilar, los jugadores saltaron desde los acantilados, cargando hacia adelante con una mezcla de miedo y euforia. Pronto descubrirían si sus números podían prevalecer. Al fin y al cabo, la muerte era temporal. ¿Qué tenían que perder? Saludos a la gente de Madrid. Espero que estén disfrutando un buen bocadillo de calamares o unas tapas mientras escuchan este episodio. Capítulo 831, Primera Matanza. Los ecos de explosiones distantes retumbaban a través de la vasta vacuidad del espacio, un recordatorio crudo de que el cúmulo estelar Garu era un campo de batalla donde las mismas estrellas parecían temblar bajo el peso del conflicto. Veamos qué recompensas me esperan. Ang Xiao se dijo a sí mismo, su mente zumbando de emoción mientras se recostaba en el tenuemente iluminado centro de mando de su nave espacial, rodeado del suave zumbido de maquinaria avanzada y pantallas holográficas brillantes. Había estado holgazaneando en el cúmulo estelar Garu, lejos de las líneas del frente, cuando Philip, su siempre confiable asistente de AE, le entregó un informe fresco del gran cuerpo cósmico. Los datos, compilados meticulosamente por los exploradores del cuerpo, inundaron su interfaz con detalles de planetas y sistemas estelares recién descubiertos esparcidos por el cúmulo. El cúmulo estelar Garu se extendía como un tapiz cósmico, con sus estrellas brillando con un resplandor inquietante contra la negrura del espacio.
En los últimos años, el gran cuerpo cósmico había cartografiado decenas de planetas, algunos repletos de nativos primitivos que habían sido subyugados y esclavizados con crueldad. Anxiao revisaba los archivos, no solo texto seco, sino fees de video vívidos que capturaban la brutalidad cruda de las conquistas planetarias. Imágenes fugaces de tropas acorazadas asaltando paisajes alienígenas exuberantes. Explosiones de energía que marcaban el terreno y gritos desesperados que resonaban en proyecciones holográficas. Sacudiendo la cabeza con una mezcla de admiración y desaprobación, Anxia se puso en contacto con el comandante en jefe, Tarrokov, sus dedos tocando el panel de comunicación con una urgencia palpable. La conexión se estableció con un crepitar, mostrando el rostro severo de Tarrokov en la pantalla, enmarcado por las paredes metálicas de su propia nave de mando. La información del gran cuerpo cósmico ya está en mi poder. Te enviaré una copia de inmediato. Dijo Anxiao, su voz firme y teñida de un leve triunfo, con los ojos brillando de satisfacción por un trabajo bien hecho. Excelente trabajo, Anxiao. Respondió Tarrokov con una sonrisa cálida y apreciativa mientras revisaba los datos entrantes. La dinastía no pasará por alto tus contribuciones. Esto nos ayudará mucho en nuestros esfuerzos. Su tono transmitía autoridad, equilibrada con una gratitud genuina, reflejando su rol como líder militar experimentado que valoraba los avances estratégicos por encima de todo. Antes de que Anxiao pudiera responder, una notificación apareció en su interfaz, sus chimes digitales cortando el aire como un heraldo de buena fortuna. Has entregado información exploratoria del gran cuerpo cósmico. Más 1,500 puntos de contribución de la dinastía Carmesí. Más 550 puntos de exploración. Calificación de El mundo parpadeante. Fase inicial, aumentada. La misión del mundo parpadeante se erigía como un esfuerzo a nivel de facción, con la exploración de Garu marcando su fase inicial. Todos los participantes compartían la calificación de la misión, que dependía de los puntos de exploración acumulados. Inicialmente, la calificación de todos había sido un deplorable D, pero con esta inyección había subido a un sólido D. Aunque el aumento parecía modesto, Anxiao sabía muy bien que no se trataba de una tarea ordinaria. Era una misión de grados TA, donde cada avance requería un esfuerzo monumental, especialmente a medida que los desafíos se intensificaban hacia el final. Lo que más emocionaba a Anxiao eran los 1.5 puntos de contribución de la dinastía Carmesí. Anteriormente, había gastado 6 puntos en el conocimiento Oltimoer centella de vida mecánica, dejándolo con poco más de 2. Ahora, con este golpe de suerte, estaba a un paso de poder adquirir otro conocimiento último. Gracias a su estatus elevado, disfrutaba de un descuento del 50%, un privilegio que estaba fuera del alcance de los jugadores comunes. En su vida anterior, los jugadores tenían que reunir la asombrosa cantidad de 12 puntos para lo mismo, y aunque intentaban escalar rangos para obtener descuentos, ninguno se acercaba a su nivel de favor. La misión oculta desenterrada por Maplemon había sido un cambio de juego, llenando a Anxiao de una euforia genuina. Resolvió recompensarla generosamente no solo por su ingenio, sino para encender una chispa de motivación entre los otros jugadores, animándolos a descubrir más oportunidades ocultas y a fortalecer su lealtad al ejército de Blackstar. Mientras Anxiao absorbía las actualizaciones de la interfaz, Tarrokov continuó hablando, su voz un ancla firme en medio del torbellino digital. Este informe nos ahorrará una cantidad considerable de recursos. Haré que mi equipo lo integre en nuestros mapas estelares de inmediato. Dado que tus fuerzas ya han neutralizado al gran cuerpo cósmico, deberías asumir temporalmente el control de su territorio. Es una oportunidad perfecta, deja algunos de tus efectivos para extraer recursos del corazón de Garu. Entendido.
respondió Angia con una sonrisa astuta, su voz suave y calculada, revelando su ambición subyacente sin un atisbo de engaño. Esto era exactamente su objetivo. El núcleo del cúmulo estelar Garu palpitaba con prosperidad inexplorada, mucho más rico que sus sistemas periféricos, donde rutas comerciales bulliciosas y planetas cargados de recursos aguardaban. Al orquestar la caída del gran cuerpo cósmico, sus fuerzas expedicionarias habían abierto un camino legítimo, estableciendo líneas de viaje de larga distancia que le permitirían acceder sin problemas a las profundidades del cúmulo. En el futuro, podría descubrir discretamente planetas famosos y abastecer su arsenal personal. Todo bajo el disfraz de operaciones oficiales. El zumbido suave de la interfaz holográfica llenaba la habitación mientras Ang Xiao meditaba sobre sus próximos movimientos, el resplandor proyectando sombras dinámicas en su rostro. Reclamar estos territorios primero los aseguraría contra aliados de la dinastía que llegaran tarde, garantizando que las regiones más lucrativas caigan bajo su dominio. Las ganancias de esta misión serían inmensas, fortaleciendo su influencia y recursos. Además, al haber ejecutado ya una operación de larga distancia, cualquier excursión futura, quizás incluso una cacería encubierta por el Tesoro Universal, no levantaría sospechas. Tarrocó agregó: elevaremos esto a los altos mandos de la dinastía. Espera recompensas adicionales en recursos y personal. Después de unos intercambios más, llenos de banter estratégico y respeto mutuo, finalizaron la llamada y la pantalla se apagó. Cambiando su enfoque, Ang Xiao se conectó a la perspectiva de Philip, su conciencia fusionándose con la fe de Lee. A través de los sensores inquebrantables de Philip, presenció la batalla caótica que se desarrollaba a varios sistemas estelares de distancia. Un enfrentamiento frenético entre los jugadores y Atimo. Estruendos atronadores resonaban en el paisaje devastado por la guerra, mientras explosiones iluminaban el cielo como fuegos artificiales descontrolados. La marea de jugadores avanzaba como una ola incesante, sus filas una masa giratoria de armaduras coloridas y escudos de energía, cargando hacia Atimo en el corazón del campo de batalla. Atimo, un superdegrado calamidad formidable, luchaba con una determinación feroz, su cuerpo un torbellino de movimiento mientras se abría paso a través de la multitud, esquivando ataques con precisión ágil. De cada parte de su forma acorazada, haces láser erupcionaban como serpientes vengativas, cortando el aire y detonando entre los jugadores, enviando cuerpos volando a través del caos lleno de humo. Haces de luz abrasadora perforaban el espacio abarrotado, encendiendo explosiones que pintaban el campo de batalla en tonos de naranja y rojo, con escudos parpadeando como burbujas frágiles bajo el asalto. El aire estaba cargado con el olor acre de metal quemado y energía ionizada, y el suelo temblaba bajo el bombardeo. La batalla se había prolongado por lo que parecía una eternidad, la escena un caleidoscopio de habilidades de jugadores. Ondas psíquicas brillantes, explosiones de fuego y constructos mecánicos que cubrían a Atimo con más de 30 estados debilitantes. Estos efectos iban y venían en rápida sucesión, refrescados por el volumen masivo de atacantes, convirtiendo la lucha en una prueba implacable. A pesar de la disparidad de niveles, la velocidad superior de Atimo lo mantenía elusivo, haciendo imposible para los jugadores mantenerlo bloqueado o estabilizar su agresividad. Era un caos absoluto, como si jugadores de mundos dispares colisionaran en un juego mortal, donde encuentros aleatorios con Atimo significaban una muerte rápida para aquellos que apenas habían ascendido a grado B normalmente. Los jugadores operaban en grupos pequeños de unas pocas decenas, pero esta era una pelea de jefes sin precedentes, con miles unidos en un free-for all caótico. Ansiosos por maximizar el daño, lanzaban ataques sin importar el fuego amigo.
convirtiendo el campo de batalla en un remolino de bajas no intencionales. Los jugadores habían subestimado la dificultad, sus tácticas preplaneadas se desmoronaron bajo la presión, obligándolos a adaptarse sobre la marcha con instinto crudo y una resolución inquebrantable. Sin embargo, sin que ellos lo sabían, Atimo también luchaba contra presiones mucho mayores, con sus mejoras mecánicas esforzándose bajo el asalto. Abriéndose paso a través de la multitud, Atimo intentaba usar a los jugadores como escudos humanos, esperando forzar cautela y reducir el ataque. Pero, para su horror, estos enemigos no mostraban piedad, presionando hacia adelante incluso mientras sus compañeros caían, sus ataques inalterados por la carnicería. Hasta el estoico Atimo sintió un escalofrío de asombro ante su persistencia fría y sanguinaria, su disposición a sacrificar sin fin en pos de la victoria. La ruthlessness del ejército de Black Star era una fuerza que nunca había encontrado, volviendo sus estrategias inútiles. Exhaustado, Atimo vertía su energía restante en mantener su escudo, mientras el bombardeo de ataques de grado B erosionaba sus defensas. Los asaltos psíquicos, en particular, carcomían su mente como garras invisibles, amplificando sus estados negativos y dejándolo desorientado. Heridas marcaban su cuerpo, su salud menguaba lentamente sin medios para una regeneración rápida, y sus reservas de energía se agotaban con cada momento que pasaba. La desesperación se colaba, pero mientras quedara un destello de esperanza, se negaba a rendirse. Incluso si la escapatoria es imposible, les haré pagar caro. Pensó Atimo con fiereza, sus ojos ardiendo con una furia desafiante mientras se resolvía a infligir el máximo daño en su último esfuerzo. De repente, un sonido agudo de crujido resonó bajo sus pies al activar una serie de trampas mecánicas, cuyos campos magnéticos poderosos lo inmovilizaron y detuvieron sus movimientos por completo. El chasquido metálico de las pinzas magnéticas resonó con fuerza, atando a Atimo en su lugar. Todos, convergan aquí, lo tengo inmovilizado. Gritó un jugador, su voz cargada de emoción a través de las comunicaciones. En un instante, jugadores de todas direcciones desataron una torrente de fuego, sus ataques convergiendo como una tormenta. Atimo gruñó, su escudo de energía brillando intensamente mientras balas y haces lo golpeaban, lanzando chispas en una rociada deslumbrante. Se vengó con haces de energía explosiva, destruyendo torres de artillería cercanas en una cascada de debris. El suelo temblaba con pisotones atronadores mientras Atimo destrozaba las trampas debajo de él, liberándose momentáneamente. Pero antes de que pudiera retirarse, una oleada de vértigo lo invadió, cortesía de un bombardeo psíquico coordinado de más de una docena de atacantes. Aprovechando la abertura, un escuadrón de pugilistas cargó, sus puños envueltos en llamas rugientes que impactaron contra su escudo con una fuerza que hacía vibrar los huesos. ¡Bom! Los impactos hicieron que el escudo parpadeara erráticamente, y Atimo apretó los dientes, balanceando un látigo de energía que azotaba como una tormenta vengativa, lanzando a los pugilistas como muñecos de trapo. El combate en tierra lo desventajaba gravemente, así que Atimo intentó elevarse al cielo, pero una barrera invisible de formaciones mágicas ralentizó su ascenso, convirtiendo el aire en un pantano. Magos de grado B habían tejido una red de hechizos que, aunque no impenetrable, lo obligaban a navegar con cuidado, exponiéndolo a más ataques. Incluso si lograba liberarse, las naves espaciales de los jugadores acechaban sobre su cabeza, listas para perseguirlo. La fatiga se infiltraba en cada fibra de Atimo a medida que la batalla se prolongaba, su cuerpo pesado por el agotamiento. Había matado a miles, quizás decenas de miles, pero los números del enemigo parecían interminables. Sus filas reabastecidas por algún medio inexplicable. Ustedes maníacos. Escupió Atimo, su voz ronca por la frustración,
limpiando la sangre de sus labios mientras arrastraba su forma cansada hacia adelante. Parece que estoy acabado. Pensó, su corazón hundiéndose en un abismo de derrota, alimentando un último estallido de ferocidad. En ese momento, al escanear el mar de caras a su alrededor, Atimo notó lo imposible: los jugadores que había matado estaban reapareciendo sin inmutarse. Su expresión se torció en incredulidad, un desaliento profundo lo envolvió como un agujero negro. ¿Estos seres son inmortales? No es de extrañar que luchen sin miedo. Su voluntad se hizo añicos, la realización drenando sus últimas reservas de fuerza. Con un rugido primal, Atimo liberó su poder restante en una ráfaga catastrófica. Rugidos ensordecedores llenaron el aire mientras más de 10 gruesos pilares de luz rasgaban el campo de batalla, vaporizando todo a su paso y eliminando a más de 10.000 jugadores en un instante. Atención, todas las unidades, cúbranse ahora. Esto es la desesperación final del jefe. Estamos en la recta final del juego. Un comandante de jugadores ladró, su voz urgente en medio del caos. Los jugadores se tiraron al suelo mientras los pilares barrían por encima de ellos, con su calor residual quemando la piel expuesta. Cuando las luces se apagaron, Atimo se tambaleó, su cuerpo al borde del colapso. Una bala de cañón final impactó contra él, haciéndolo caer al suelo con un estruendo resonante. El pesado zu de la caída de Atimo reverberó, señalando el final. Rodeado e indefenso, Atimo se convirtió en el juguete de los jugadores, con sus extremidades arrancadas entre vítores y burlas. Sus ojos se apagaron, y los rostros de sus atacantes se distorsionaron en su delirio para reflejar los suyos propios, evocando recuerdos de su pasado saqueador. ¿Es esto mi retribución?, se preguntó en sus últimos momentos. Con un desgarrador desgarre, su cabeza fue cortada y la oscuridad lo reclamó. ¡Ja! La recompensa por la matanza es nuestra, exclamó un jugador de Dynasty con triunfo, agitando la cabeza de Atimo como un trofeo. El segundo príncipe se unió a la celebración, mientras el rey almirante sacudía la cabeza en una decepción fingida. TCH, al final se la llevó Dynasty. Maldición, morí 3 veces y ni siquiera lo rasguñé. Total pérdida. Se quejó otro. Tal vez deberíamos quitársela, sugirió un jugador rival, con los ojos brillando de avaricia. Los jugadores profesionales de otros equipos intercambiaron miradas envidiosas, sabiendo que la victoria de Dynasty los fortalecería en la próxima Pro League. Durante la pelea, actos sutiles de fuego amigo habían apuntado a jugadores chinos solo para que el favor fuera devuelto, dejando a todos maltrechos. Aunque los jugadores comunes se perdieron la recompensa principal, la euforia corría por sus venas. Atimo era su primera matanza de un grado calamidad, un hito monumental que encendió un sentido de orgullo y posibilidad. De vuelta en su centro de comando, Anxia recibió la actualización de Philippe y exhaló aliviado. Finalmente han derribado a un grado calamidad, murmuró, reconociendo el crecimiento de los jugadores. Contra alguien como Ember, habría sido inútil, pero Atimo, un grado calamidad estándar sin regeneración extraordinaria. No tenía escapatoria ante su resurrección incesante y su poder combinado. En la opinión de Anxiao, este evento era un hito pivotal que remodelaba la mentalidad de los jugadores y fortalecía su vínculo con el ejército de Blackstar. En su vida anterior, tal hazaña no ocurrió hasta la versión 4. Impulsando a los jugadores a abrazar su potencial con una confianza renovada. Aunque esta evolución era inevitable, la influencia de Anxiao la mantendría bajo control, con su poder y organización como un baluarte contra el caos. Al orquestar esta victoria, Anxia había dado a los jugadores un sabor de triunfo como parte de su facción, fomentando una lealtad más profunda y convirtiendo esta prueba compartida en una fuerza unificadora. Capítulo 832, Buscador de méritos.
El aire reverberaba con los aplausos triunfales de cientos de miles de jugadores y los ecos que se apagaban de las explosiones, señalando el fin de una batalla brutal que había dejado el paisaje marcado y a los vencedores sin aliento por la euforia. Después de finalmente despachar a Atimo, siento que el peso se alivia, pero la misión no ha terminado todavía. Todavía hay una horda de jugadores cazando a los restos del gran cuerpo cósmico. Pensó Ang Xiao para sí mismo, su mente acelerada con las implicaciones estratégicas mientras inspeccionaba el caótico aftermath. La misión de eliminar al gran cuerpo cósmico persistía, una persecución implacable que mantenía a los jugadores involucrados mucho después del choque principal. Con la batalla llegando a su fin, la vasta asamblea de jugadores hizo una pausa para mirar sus interfaces, donde una notificación brillante apareció de repente en sus pantallas. El ejército de Black Star ha enviado información exploratoria del gran cuerpo cósmico. Flickering World. Primera fase, calificación aumentada. Esta actualización se extendió por las filas, llegando no solo a Ang Xiao a través de la misión principal de la historia de Flickering World, sino también a cada jugador conectado al ejército. Era un impulso deliberado del ejército de Black Star, mejorando sus recompensas y fomentando la lealtad. Los jugadores estallaron en alegría, con sus rostros iluminados por amplias sonrisas y charlas animadas, al darse cuenta de que sus puntos de exploración acumulados elevarían su calificación de misión de Diase. La notificación zumbaba como una chispa que encendía un fuego artificial de emoción, con jugadores intercambiando palmadas y gestos entusiastas en medio de la neblina humeante del campo de batalla. No quedaba ningún ser vivo en el desolado campo excepto los jugadores, que ahora se abalanzaban sobre los restos de las naves de batalla destrozadas como ávidos carroñeros. El poder tecnológico del gran cuerpo cósmico palidecía en comparación con el equipo avanzado del ejército de Black Star, pero los jugadores, siempre oportunistas, se negaban a dejar nada atrás. Se movían con la precisión de una máquina bien engrasada, los ojos brillantes de codicia mientras forzaban metal retorcido y rebuscaban entre los desechos. Los golpes afilados de metal contra metal y los raspados de herramientas resonaban en el aire, pintando un cuadro vívido de caos organizado, mientras los jugadores arrastraban componentes valiosos, armas y recursos, despojando el sitio como una plaga de langostas devorando un campo. La que fuera majestuosa cadena montañosa circular ahora yacía en ruinas, salpicada de enormes cráteres que escupían plumas de polvo a la atmósfera. Naves de batalla destruidas sobresalían del suelo como los restos esqueléticos de gigantes caídos, sus superficies chamuscadas y humeantes bajo la luz menguante de las estrellas. Mientras los jugadores abordaban sus naves espaciales, el zumbido de los motores al encenderse llenó el vacío, dejando atrás un planeta abandonado repleto de los sombríos restos de la guerra, cadáveres y desechos ignorados en la prisa de la victoria. El zumbido creciente de los motores de las naves espaciales se convirtió en una sinfonía de partida, llevando a los jugadores lejos del desastre que habían creado, con sus pensamientos ya centrados en los spoils y las historias que compartirían. En los foros, los jugadores que habían participado en la derrota de Atimo inundaron los hilos con fanfarronadas y relatos vívidos, sus voces virtuales rebosantes de orgullo. Esta era la primera vez que derribaban a un súper de grado calamidad, un hito que se grababa en su memoria colectiva como una insignia de honor. Algunos jugadores habían sido rápidos en documentar el evento en las crónicas de la galaxia, preservando el momento para la posteridad. En el año 705 del calendario galáctico, logramos la primera matanza de Atimo. Publicó un jugador, sus palabras goteando de entusiasmo desbocado. Los foros zumbaban de acuerdo, mientras jugadores de todos lados se unían, su emoción palpable
incluso a través del texto. Este es nuestro momento. Hemos avanzado tanto desde la versión 2.0, cuando apenas vislumbramos a un superdegrado calamidad. Ahora, en la versión 3.0, lo hemos derribado nosotros mismos. Incluso con más de 100.000 de nosotros rodeándolo, y el ejército cortando su escape, esto se siente como una victoria real. Ya no somos solo seguidores, estamos dejando nuestra marca. Muchos jugadores pensaron en privado, con sus corazones hinchados de una mezcla de triunfo y desafío. Habían analizado durante años que a medida que sus niveles subían, los jugadores se volverían indispensables en la galaxia, y esta matanza era la prueba que necesitaban. Esto avivaba su anticipación por la próxima versión, donde soñaban con chocar contra figuras como Evero o dominar a Psyker. Tal vez un día nos enfrentemos a los grandes y salgamos victoriosos. Inconscientes de estas grandiosas fantasías de los jugadores, Anxia las habría descartado como ingenuas si lo hubiera sabido. Esos sueños son tan vacíos como el vacío. Se romperían contra un verdadero más allá de grado A. Pero por ahora los jugadores se regocijaban en su éxito. La recompensa por la matanza le correspondió a Dynasty, el renombrado gremio chino, lo cual no sorprendió a la comunidad. Bueno, si tenía que ser uno de los 4 grandes gremios, que Dynasty lo logre tiene sentido. Comentaron los jugadores, con tonos llenos de una mezcla de admiración y envidia ligera. Pero si algún gremio aleatorio o jugador solitario se la hubiera llevado. Eso sería pura suerte. Una suerte de perros. Mientras Dynasty presumía de su premio en los foros, otros gremios observaban con una envidia ardiente que torcía sus expresiones en máscaras de anhelo. Esto no se trataba solo de las recompensas, era la fama de la primera matanza de grado calamidad lo que los gremios ansiaban más. Los constantes timbres de notificaciones entrantes en los foros intensificaron la atmósfera, mientras los jugadores revisaban publicaciones llenas de capturas de pantalla y relatos de gloria. El segundo príncipe, el vicelíder travieso y arrogante de Dynasty, había asestado el golpe final y no pudo resistirse a alardear. Mirad esto. Yo di el tiro de gracia, prueba de que no estoy aquí solo aprovechándome de los demás. Sus palabras transmitían una fanfarronada juguetona, acorde con su personalidad como jugador profesional, que prosperaba en la competencia y nunca se escondía del reflector, siempre tramando para eclipsar a su rival, King Admiral. Sin embargo, el reflector cambió drásticamente cuando Maplemon, animada por Frenzied Sword, reveló su propia misión. Compartió la historia de cómo descubrió el marcador de coordenadas y la misión personal que había iniciado toda la operación. Los jugadores quedaron atónitos, con los ojos abiertos de sorpresa. Espera, ¿esto no fue solo una orden del ejército? ¿Fue una misión oculta activada por un jugador? Exclamó uno, mientras los foros explotaban de reacciones. Dios mío, eso es increíble. Maplemon, ese nombre me suena. ¿No es ella la que ha sido leal a Blackstar desde la versión 1.0? Meditó otro jugador, uniendo las piezas de su discreta historia. Siempre ha volado bajo el radar, pero tropezar con algo tan grande, qué suerte increíble. La envidia se extendió por la comunidad como una onda de choque, con los jugadores imaginándose en su lugar, ansiosos por descubrir sus propios tesoros ocultos. En la vida anterior de Anxiao, Maplemon había alcanzado la fama en la versión 3 como una maestra en desentrañar tramas y eventualmente brilló en la Liga Pro como un caballo oscuro. Ora, sus recompensas superaban incluso las de matar a Etimo, despertando una envidia verde en los foros. Ella ni siquiera había participado en la lucha frontal, solo identificar el marcador le había reportado una fortuna. Esto es el trato perfecto. ¿Relajarte y ganar más que los que mataron al jefe? Cuenta conmigo. El segundo príncipe, siempre sociable como jugador profesional, abandonó su alardeo para unirse al coro de envidias. Bueno, hasta yo tengo que admitir que eso es un gran logro. Publicó,
con un tono tan vivo y atractivo como siempre, conectando a los profesionales con los jugadores casuales. Sin embargo, el hilo de Maplemon no se limitaba a las recompensas de la misión. También incluía el generoso beneficio de Blackstar a través de la interfaz de facción. Has activado la misión de facción. Generosidad de Blackstar. Misión completada. Debido a tu contribución, tu facción, Ejército de Blackstar, te ha recompensado por tu exploración. +1,0 de afecto con Blackstar. Has recibido 250,000 de experiencia, 200,000 enas y 2,000 puntos de contribución al ejército de Blackstar. Tu rango en el ejército ha aumentado un grado. Has recibido un nuevo título. Buscador de méritos. Buscador de méritos. Un título glorioso en el ejército de Blackstar. Puedes recibir materiales, recursos o equipo de un valor máximo de 500 enas de forma gratuita diariamente, y 1,000 puntos de contribución al ejército cada mes. Cualquier miembro del ejército que proporcione información especial puede recibir este título, solo limitado a la misión del mundo parpadeante. Las reacciones de los jugadores fueron inmediatas y fervientes. Dios mío, las recompensas del ejército son incluso mejores que las de la misión. Las voces se superponían en los hilos, cada publicación rebosante de asombro. 200.000 enas era una fortuna, y el título El Buscador de Méritos prometía beneficios continuos que dejaban a todos con la boca abierta. El sonido de la escritura rápida y los murmullos emocionados simulados en los foros subrayaban el frenesí, mientras los jugadores calculaban los beneficios a largo plazo. 500 enas de recursos gratuitos diarios significaban más de 180 en un año, un ingreso pasivo que se sentía como dar con oro sin esfuerzo. La intención de An Xiao era cristalina, mostrar los beneficios de ser un sujeto meritorio. Aunque títulos como el Guerrero Secreto eran comunes, el Buscador de Méritos era exclusivo, solo para Maplemon, destacando la gran diferencia. Esta revelación emocionó a los jugadores, confirmando sus sospechas de que podían influir en las acciones de la facción. Entonces, si desenterramos info oculta como las coordenadas del gran cuerpo cósmico, podríamos conseguir ese título también, ¿no? Especuló un jugador. Absolutamente. Es la forma del ejército de motivarnos a cazar estas misiones. Inspirados por el éxito de Maplemon, la pasión de los jugadores se encendió como una estrella ardiente. Las olas metafóricas de actividad digital se intensificaron, mientras los hilos se llenaban de estrategias y llamados a la acción, convirtiendo los foros en un enjambre de determinación. Mientras tanto, An Xiao se rió para sus adentros mientras monitoreaba los foros, con los ojos brillando de satisfacción. Perfecto. Al ofrecer este título con su gloria y beneficios, motivaré a que desentierren más misiones ocultas. Quién sabe, quizás encuentren la siguiente pieza de la habilidad, Explorador Audaz. Más allá de eso, veía potencial en entrenar a Maplemon, la fuerza silenciosa que había emergido como un caballo oscuro en su vida anterior. Como el principal entrenador de la clase mecánico, An Xiao imaginaba su éxito en la próxima liga propulsando su influencia. Más mecánico significa una cosecha mayor para mí, y convertirla en una estrella sería la guinda del pastel. Con sus recompensas, ella estaba lista para alcanzar el nivel máximo primero, una perspectiva que lo divertía. Mientras los jugadores continuaban su búsqueda de los restos del gran cuerpo cósmico y las expansiones territoriales, An Xiao les dejó los detalles en sus manos, confiado en sus capacidades. En sus cuarteles, la habitación estaba tenuemente iluminada por pantallas holográficas, con solo unos pocos operadores monitoreando las consolas en silencio. Fading y Aurora eran los únicos oficiales presentes, añadiendo un toque de calma al entorno estéril. Aurora se recostaba frente a un panel de control, su cabello dorado cayendo sobre sus hombros mientras su cabeza se inclinaba precariamente, al borde del sueño. El piloto automático manejaba la nave con precisión effortlessa.
dejándola con nada que hacer más que dejarse llevar por una siesta pacífica. Sus suaves respiraciones el único sonido en su rincón. Al otro lado de la habitación, Feidin se recostaba en el sofá. Con los ojos cerrados en profunda meditación, su rostro sereno mientras probablemente se comunicaba internamente con Chen Xing, su energía mental pulsando como una corriente sutil. Los otros guardias de Black Star, liderados por la siempre impulsada Hila, se habían retirado a la sala de combate para un entrenamiento riguroso. La misión de exploración se había extendido por más de un mes. Su emoción inicial convirtiéndose en rutina. Pero la ambición implacable de Hila mantenía al grupo enfocado. Una mujer con esa determinación es innegablemente cautivadora. Meditó An Xiao, sacudiendo la cabeza con un toque de admiración antes de sumergirse en la red cuántica para contactar a Planet Aquamarine. Gracias a la red cuántica establecida por el ejército de Black Star en el fúmulo estelar del amanecer, la comunicación con el anillo estelar augmentado fluía sin problemas, sin necesidad de intermediarios como la dinastía carmesí. Floating Dragon había estado estacionada en Planet Aquamarine por más de un mes y An Xiao buscaba una actualización sobre sus actividades. Pronto, la imagen holográfica de Bennett se materializó, su voz resonando con una energía que no había estado allí antes, sus ojos afilados y su postura erguida, reflejando el vitalidad de los desarrollos recientes. Informó que la expansión de Floating Dragon había atraído una oleada de personas y grupos financieros, ansiosos por alinearse con su prestigio. Este influx había impulsado nuevas oportunidades de crecimiento para Planet Aquamarine, acelerando los planes de Bennett como resultado. La forma en que está prosperando es inspiradora, pensó An Xiao, escuchando atentamente mientras Bennett detallaba su visión. Con organizaciones galácticas ayudando en sus esfuerzos, avanzar a planetas coloniales parecía al alcance, potencialmente décadas antes de lo programado. Bennett esbozó su plan de 5 años para capitalizar estos beneficios antes de lanzar expansiones hacia afuera, una estrategia audaz que dejó a An Xiao momentáneamente sorprendido por su ambición. Cambiando de tema, Bennett mencionó el ataque de la raza Santa Estrella Lumna. Con respecto al asalto del grupo extremista Planet Aquamarine, he compilado las evidencias e intentaré abordarlo en la próxima conferencia de civilizaciones. No es nada malo, deberíamos aprovechar nuestro estatus al máximo, respondió An Xiao, con la voz firme y aprobadora, los ojos entrecerrados con resolución estratégica. La raza de Psiquera había cometido un error, y era justo que respondieran por ello. Asistiré a través de proyección holográfica. Black Star, ¿te sería conveniente unirse también? Preguntó Bennett, con un tono respetuoso, pero insistente, sabiendo que enfrentar aún más allá de grado a como Psiquer requería refuerzos. ¿Yo? Claro que es conveniente. Últimamente he estado bastante libre. An Xiao respondió con una risita, curvando sus labios en una sonrisa astuta. Esto podría ser entretenido, ver la cara de Psiquer cuando lo confrontemos. La perspectiva de presenciar el enfrentamiento en persona le añadió un toque de emoción a su día, mientras imaginaba el drama desplegándose en la asamblea virtual.